a lo largo de este viaje, de este podcast, finalmente nos ha enseñado es que el trasplante no es el fin, es más, todo lo contrario, es el comienzo de un nuevo capítulo en la vida. Y entonces aparecen distintas preguntas que muchos pacientes se hacen cuando esta recuperación avanza, el cuerpo empieza a responder y entonces buscamos retomar esta rutina diaria, cotidiana. ¿Ahora qué? ¿Puedo volver al trabajo? ¿Puedo retomar mis estudios? ¿Puedo viajar? ¿Puedo hacer deporte? ¿Vivir una vida en plenitud? ¿Puedo, en definitiva, volver a vivir la vida, quizá la que siempre soñé? La respuesta indica que de la mano de los cuidados correctos, sí, esto se puede y es posible. Y es justamente de lo que vamos a hablar en este capítulo, que bueno, si bien el capítulo de cierre, también la virtud de los podcasts es que viven larga vida para poder repasar la conversación una y otra vez. Así que bienvenidos y bienvenidas a Vidas que Continúan, esta iniciativa de Asodi con el apoyo de Sandoz, porque donar es el inicio de cuidar y cuidar es el camino. Esta iniciativa nace de la convicción de que la información, y justamente la información y la educación, son aquellas que pueden impactar y cambiar las vidas. Así que en este último capítulo de esta temporada Vidas que Continúan, reconocemos la importancia del cuidado integral en los pacientes trasplantados. Y por esta razón que voy a presentar a mis invitadas el día de hoy, Susana López y Pamela Hermosilla, psicóloga y nutricionista de Asodi, respectivamente. Bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos en algo que es tan fundamental, porque cuando hemos hablado en todos los capítulos de directamente el riñón, el trasplante, pero hoy día vamos a hablar de este cuidado integral que me permita volver a vivir la vida que siempre soñé, así inspirador. Entonces, entremos de lleno en el área de la nutrición. ¿Cómo cambia la alimentación para una persona después de recibir un trasplante? ¿Existe diferencia según el tipo de órgano trasplantado? Claro, por supuesto. Inicialmente el paciente trasplantado se puede dividir en etapas. Tenemos la etapa que es la precoz, que se considera las primeras 6 semanas, incluso hasta 3 meses, de acuerdo a la institución o a la que también defina el médico tratante. Y aquí es súper importante, ya que hay elevada dosis de corticoides y también de inmunosupresores, ser súper exigente con la higiene y la seguridad alimentaria. Para ello hay que cuidar, no comer en cualquier lugar, en que todo esté bien sanitizado, utensilios, cocinar, lavado de manos recurrente. Entonces eso es fundamental para evitar cualquier riesgo de infección gastrointestinal o de otro tipo. Entonces el paciente tiene que cuidar la higiene alimentaria, lo que come y también cómo lo procesa, ¿ya? Otra cosa importante también es que es un proceso quirúrgico en el cual el organismo tiene también mayores demandas. Entonces, en estas primeras instancias hay que consumir una mayor cantidad de proteínas para favorecer la regeneración tisular, En la primera etapa. claro, y la cicatrización de las heridas, que eso puede ser hasta mes y medio, hasta 3 meses, porque aquí hay que individualizar al paciente. Y esto tú decías por la recuperación. La proteína es Por clave para la recuperación en todos Exacto. sentidos, en el músculo, etcétera, pero en esta etapa es fundamental y me imagino que la proteína tiene que ser de buena calidad. Por supuesto. Entonces, esa parte, después que pasa este tiempo, el paciente ya tiene que tomar una alimentación un poco más normoproteica y de acuerdo a cómo quede la funcionalidad final de este órgano trasplantado, ahí hay que ajustar. Si queda en etapa 3, 4, de acuerdo al nivel que presente de creatinina, nosotros vamos ajustando individualizada la cantidad de proteínas que necesita cada paciente. O sea, hay que hacer este trabajo, este match perfecto entre la recuperación y la alimentación para poder vivir esta vida en plenitud. ¿Hay alguna restricción alimentaria? Tú lo mencionabas debido a esta toma de estos medicamentos inmunosupresores. Por supuesto, tienen efectos secundarios importantes y en primera instancia las dosis son elevadas. Por lo tanto, hay algunas cosas que se presentan habitualmente. Un paciente puede desarrollar diabetes mellitus post-trasplante, también hiperlipidemia, aumento de triglicéridos, colesterol. Y también pueden haber algunas carencias de algunas vitaminas y minerales, calcio, por ejemplo, magnesio, y también hay que tener una estricta, ser bien riguroso cómo se presenta el fósforo, el potasio, el sodio, porque hay pacientes que pueden mantener incluso niveles elevados inicialmente y después los van a bajar. Entonces las restricciones son dinámicas, depende mucho de la condición de cada paciente. Bueno, lo conversamos un poquito antes de iniciar aquí con las cámaras encendidas, que tiene
toda vinculación la alimentación con la salud mental. Correcto. Y esto vale para este capítulo específico de lo que estamos hablando, pero en términos generales para la vida. Y por lo mismo te quiero preguntar cuáles son los cuidados en términos de salud mental que favorecen también a la recuperación del paciente post-trasplantado. Mira, hay un concepto que es súper importante incorporar, que yo creo que es relevante al momento de hablar de trasplante, que es una terapia de sustitución renal. Es otra terapia de sustitución renal. Lo que implica que un poco la Pame lo decía, los cuidados, ¿ya? El adherir, digamos, a la terapia médica, porque va a tener cuidados el resto de la vida. En ese contexto, digamos, la adaptación y el apoyo psicológico es fundamental para ir viendo y desmitificando muchas de las expectativas que la persona pueda tener frente a un trasplante. Cómo va a normalizar, cómo se va a incorporar, digamos, a las rutinas, cómo en el fondo va a ir bajando las sensibilidades, cómo se adhiere al tratamiento, porque las expectativas no son menores, ¿ya? El trasplante es como que hoy día estoy sano, puedo comer de todo, Claro. puedo hacer la vida completa. Todo tiene etapas, todo tiene un proceso. Y es el ir identificando cuáles son las sintomatologías, cuáles son, digamos, los procesos que tiene que vivir. Es fundamental el apoyo psicológico en el contexto emocional, en las expectativas que va a tener, en la adherencia de tratamiento, ¿ya? En la psicoeducación, que es fundamental para ir bajando las expectativas y haciendo una vida, una nueva normalidad de acuerdo a la realidad de cada persona. Ahora, cada persona es un universo, Universo. y un mundo, y eso es lo bonito de nuestra condición humana. Correcto. Y eso es un desafío también, ¿cierto?, para la salud mental. Me imagino que la ansiedad, de las ganas de retomar esta vida en plenitud, de volver a hacer todo aquello que siempre quise hacer de manera más corriente, puede generar algún apuro en los procesos, ¿no? Por supuesto, ya, y en ese, Que es súper entendible. Porque, absolutamente, claro. sí, el apoyo psicológico. Y es súper importante también mencionar, y aquí ASODE, digamos, como institución que lleva 50 años ya en el apoyo al paciente renal, juega un rol fundamental en ofrecer apoyo a la persona directamente, pero también al grupo familiar, ya, que no es Sí, menor. claro. Y en este proceso, y en todas las etapas, ya sea predialítica, dialítica y en trasplante, para que ir visualizando cómo en el fondo el acompañamiento psicológico juega un rol importante para que el proceso, digamos, de la nueva normalidad sea adaptada, sea acorde, digamos, a las expectativas reales, ¿ya? Y que pueda adherir al tratamiento en forma adecuada. Importante porque, bueno, lo lindo de la condición humana es que somos un universo, cada uno en nosotros mismos, pero lo otro además que dependemos de los vínculos. Correcto. Y estos vínculos son fundamentales para poder sostener, acompañar, sobrellevar. Y qué bueno que tocas ese tema, porque en esta conversación más específica, la adhesión al tratamiento inmunosupresor es fundamental para el éxito en el largo plazo del trasplante. Y ahí de nuevo el apoyo de la familia, de los equipos multidisciplinarios, Correcto. juegan un rol clave. Por lo tanto, desde la psicología, ¿cuáles son aquellas barreras emocionales, conductuales que impiden que los pacientes sostengan esa adherencia en el tiempo? Mira, una de las cosas que es importante desde el punto de vista psicológico es identificar las etapas que tiene, digamos, cuáles son las expectativas que la persona tiene, cuáles son las barreras que pudiera tener en el fondo una adherencia adecuada, cuál es la edad que la persona tiene para el trasplante, porque es distinto a un adolescente, Claro. a un adulto joven, a un adulto, distintas edades, digamos, donde el impacto que tiene, que la Pame también lo mencionaba en términos de las reacciones adversas. Hay cambios en la corporalidad, hay cambios en la imagen corporal, ya con la inmunosupresión, que efectivamente el apoyo psicológico en ese contexto de visibilizar la importancia, digamos, y lo favorecedor que implica, digamos, el tener una adherencia adecuada es tremendamente importante. Y tú mencionaste también algo que es relevante, el apoyo multidisciplinario, el trabajo en conjunto, ya, ir viendo cuáles son las variables que están incidiendo en que esto no sea favorable, ya, en una oportunidad que abre tremendas expectativas, pero también es ir en el fondo poniendo sobre la mesa desde las necesidades, ya, y reformulando las expectativas que pueden ser irracionales, creyendo que hoy día tengo la normalidad absoluta.
es ir adecuando paulatinamente las etapas para que sea, digamos, un proceso tremendamente favorecedor y obviamente se puedan cumplir las expectativas de la mejor forma posible. De todas maneras, y además, claro, pareciera que el momento del trasplante es uno, pero la verdad es que es permanente en la recuperación, efectivamente, para Es poner en el continuo. centro lo que todo nos importa, continuo, Correcto. el bienestar del paciente. Imagino que todo es lo que buscamos, ¿no? Y en esta búsqueda también de conocer un poquito la realidad de los pacientes trasplantados, te quiero preguntar, Pamela, ¿cuáles son los mayores errores nutricionales? Porque uno de los errores es aprender, ¿cierto? En la vida y en todo, ¿no? Los mayores errores nutricionales que cometen los pacientes trasplantados en su día a día, especialmente cuando ya empiezan a retomar la rutina. Y me imagino que llegará un momento en que ya dejo de preguntarle todo al nutricionista porque empiezo yo a conocerme un poquito más y en eso tal vez sin ninguna intención puedo cometer algún error. Exacto. Bueno, como comentaba Susana, que es súper importante hacerle entender al paciente que sigue siendo un enfermo renal. Por lo tanto, el cuidado es permanente, es sostenible en el tiempo. Pese al trasplante. Pese al trasplante, y que muchas veces el impacto de este tratamiento inmunosupresor y de corticoides es lo que marca la evolución del paciente. Por lo tanto, errores habituales es olvidarme que sigo siendo un enfermo renal y también tergiversar el concepto puedo comer de todo y no cuidarse. Entonces empiezan el alimento con alto contenido de proteína, mucho procesado, elevada ingesta de sodio, grasas saturadas, libero la dieta. Entonces ese concepto está equívoco, porque el paciente debe seguir cuidándose. Hay parámetros nutricionales que sí o sí, indicaciones nutricionales que debe mantener en el tiempo, ¿ya? Lo otro también es la falta de hidratación. Eso es fundamental porque el agua protege el riñón. Por lo tanto, una ingesta nunca inferior a 2 litros es fundamental, ¿ya? Y lo otro también es mantener los controles nutricionales que claramente en el tiempo se van a ir distanciando, Claro. pero eso confirma y cualquier duda, y ahí puedes pesquisar a tiempo alguna manifestación de estos tratamientos. Por ejemplo, es súper habitual el aumento de peso en el primer año. Los pacientes pueden aumentar mucho peso, incluso obesidad. Hay pacientes que llegan incluso hasta con 7, 15 kilos de más durante el primer año. Y la obesidad se asocia al desarrollo de la diabetes mellitus post-trasplante, pero también a un rechazo, una pérdida del órgano, o también a desarrollar otras enfermedades de relevancia cardiovascular. Entonces, por eso el paciente debe seguir cuidándose, no olvidarse de esta etapa. Y tengo una duda, entonces en el fondo tú empiezas a ganar peso porque se te libera, porque empieza a haber o porque hay una condición que lo permita. Lo que pasa es que uno de los fármacos genera hiperfagia, que es el aumento de apetito y que tiene que ver mucho con la dosis. Perfecto. Esto después tiende a normalizar un poco, pero también el concepto de no tener toxinas urémicas en el cuerpo porque tienes un riñón que ahora está funcionando mucho mejor, también te permite como tener más ganas de comer, más apetito. Claro. Entonces son los dos factores. Son factores que contribuyen, y también hay una redistribución corporal. Hay mayor grasa, por ejemplo, en la zona abdominal, se pierde más musculatura a nivel de extremidades superiores, en piernas, en trasero. Entonces hay una modificación de la apariencia física, y que eso también se contrarresta bastante con el retomar ejercicios, que muchas veces al creer que están trasplantados no lo pueden hacer, pero monitoreada y supervisada por personal del área como kinesiólogos que evalúen tu condición física y que te puedan prescribir un ejercicio que se prescribe como un medicamento, tienen un éxito rotundo. Yo tengo pacientes que son atletas, que hacen estas corridas de 5 o 10 kilómetros, que nadan, ciclismo, y entonces en realidad son pacientes que se mantienen súper activos, incluso hacen, por ejemplo, artes marciales no con contacto, como capoeira. Entonces es dinámico, y esos pacientes son los que tú ves que evolucionan mejor que el resto. Que haya ejercicio físico y adherencia a la dieta es fundamental. Ahora, cuando tú hablas del sobrepeso, de la obesidad, todos sabemos que la obesidad y el sobrepeso es una enfermedad en sí misma, por lo tanto aquí también hay un factor que permite la ganancia y que es detonante de otras enfermedades no transmisibles, lo decía muy bien, ciertos tipos de cáncer, la diabetes tipo 2, coronarias, por lo tanto el mantener el cuidado es fundamental. Pero hablabas de algo que es muy importante y que tiene que ver con la pérdida de masa muscular, que puede pasar porque además de los 35 en adelante empezamos naturalmente el camino a la sarcopenia y a esta pérdida de masa muscular, a la cual al menos yo me resisto, y como con ejercicio. Y esto lo quiero vincular porque cada vez que nosotros hacemos ejercicio liberamos las hormonas de la felicidad. Y que finalmente va a tener un impacto significativo en justamente nuestra salud mental. ¿Qué herramientas psicológicas? Vamos a sumar el ejercicio de todas maneras, y conductuales también son significativas para disminuir los aspectos como
la ansiedad, Correcto. el miedo del paciente trasplantado al retomar su rutina. Porque además me imagino que si tú estás trasplantado, también te da miedo hacer ejercicio, quieres como cuidarte y no sabes cuál es el camino y la ruta para cuidarte. Correcto. Bueno, en ese sentido, digamos, desde la psicología está, y una de las terapias que apunta, digamos, bastante bien en este contexto es cognitivo-conductual, que nos ayuda, digamos, a reformular y a sacar las ideas disruptivas o catastróficas muchas veces que nos paralizan en la toma de decisiones. Ahora es súper importante en el fondo ir evaluando individualmente cuáles son las limitantes, ir entendiendo, aprender, porque otra de las cosas que también pasa que tenemos al revés, ya entramos en la monitorización continua de la sintomatología, entonces eso implica subí de peso, no subí de peso, la presión está alta, está baja, me pasa esto, me pasa... Ese tipo de cosas también hay que ir viendo cómo en el fondo paulatinamente va adquiriendo a una nueva normalidad saludable, ¿ya? Emocional y físicamente saludable, entendiendo la individualidad de cada persona. Porque en un adulto mayor, por ejemplo, el ejercicio pudiera ser distinto. Claro. Una caminata, ya salir, digamos, qué sé yo, sacar el perrito, hacer ejercicios en el jardín. En la juventud es distinto a lo que mencionaba la Pame, te dije un adulto joven, un adolescente. Los cambios en la imagen corporal son tremendamente relevantes a partir de la inmunosupresión. El cómo en el fondo se sobrelleva eso, entendiendo la importancia del tratamiento desde el punto de vista psicológico, es tremendamente importante estar presente para ir acompañando emocionalmente y sacar todas las ideas y ver cómo reformulamos ciertas cosas. Porque el colegio, la universidad, el querer ser igual al otro, a veces puede en el fondo incidir en que la persona disminuya la indicación médica, suspenda la medicación y con eso entra el riesgo obviamente del rechazo que siempre está presente. Es algo que hay que tenerlo siempre en cuenta. Y se puede trabajar, que es lo mejor de todo. ¿Ya? Y entre estas temáticas tú mencionabas algo que es muy relevante, que está en la vuelta al trabajo, al estudio, dependiendo de la edad, al deporte, a la sexualidad, al embarazo, todas estas cosas que quizás siempre que son parte de la vida misma. Soñé, y que son parte de la vida misma y que uno quizás lo asume naturalmente y para otros ha sido un poco más difícil por circunstancias como esta. Entonces, ¿cómo acompaña la psicología a este proceso de reinserción en estas distintas etapas de la vida? ¿Cómo logramos, en este caso, controlar las expectativas? Que muchas veces el problema en la vida está siempre en las expectativas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Desde el punto de vista psicológico es en el fondo evidenciar expectativas versus realidad. Es cómo haces el equilibrio entre ambas cosas sin que eso incida, digamos, negativamente en una relación terapéutica. Fija, o sea, es la normalidad. Y desde la persona ir viendo cuáles son los procesos paulatinos. El reingreso al estudio, el reingreso al trabajo paulatino, sin una sobreexigencia. Porque una de las cosas que a veces también pasa es creer que lo puede hacer todo de un día para otro, ¿ya? Y descuidar los controles médicos, descuidar, digamos, la alimentación, descuidar la indicación médica, porque ahora ya estoy, comillas, sano. Es un proceso, ¿ya? Hay que ir paulatino. Y ese proceso en la adaptación y el acompañamiento desde lo psicológico, desde el rol multidisciplinario, nutrición, kinesiólogo, como mencionaba la Pame, ya el médico, el equipo en general, trabajo social, cómo vamos integrando y vamos haciendo una nueva normalidad saludable y terapéutica que le permita al individuo una vida no perfecta, sino que significativa, que la disfrute, que sienta que la oportunidad que la vida le da, la disfruta al máximo. Claro, y finalmente estos cuidados bien valen para toda la vida, para toda todos la los vida. aspectos significativos. Bueno, se dice que volver a la vida plena es posible, pues esa es la esperanza que Es entregamos en esta absolutamente posible. conversación. Y para eso hay que mantener aquellos hábitos de alimentación, actividad, la cultura del movimiento, salud mental, controles, tratamiento sostenido. Voy a meter aquí lo que más me gusta hablar, que tiene que ver con los pilares del estilo de vida. Yo los tengo como un decálogo: alimentación, movimiento, reducir el estrés, las relaciones saludables, Correcto. las relaciones sanas finalmente son todas protectoras de la salud. Entonces, ¿cómo se logra la educación desde lo nutricional para que esta convicción se mantenga en el tiempo? Y lo digo desde el trasplantado hasta
hasta todo el mundo finalmente. Estos hábitos son significativos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con temas como me quiero tomar una copa de vino? Mm. Bueno, acá es fundamental fomentar el autocuidado. Ese es un concepto clave. Fomentar el autocuidado y educar. Yo, por experiencia, un paciente educado que conoce, que puede visibilizar el impacto que tienen los alimentos en su, por ejemplo, en cómo evolucionan sus exámenes, en cómo se siente, es un paciente que adhiere mejor. Correcto. Entonces, el educar entrega una herramienta importante. Incluso los pacientes con el tiempo están tan bien educados, incluso algunos estudian más allá, incluso se pueden como autocontrolar ellos solos. Entonces, llegan a control y te dicen, pucha, ¿sabes qué? Hice esto, pero ya retomé. Generan una conciencia. Y el hecho de sentirse bien, el darse cuenta que pueden retomar muchas actividades que hacían antes, los mantiene con ánimo y eso permite que esta como cultura de hábitos de vida saludable la puedan sostener en el tiempo. Y aquí yo siempre les digo, independiente este maravilloso, tiene que venir a control, aunque sean más distanciados, porque uno puede pesquisar de repente alguna condición de estrés, alguna cosa, por ejemplo, familiar, que después puede estar impactando en que adhiera o no y puede hacer las derivaciones pertinentes. Quizás lleva todo muy saludable, pero no se mueve, no hace ejercicio, entonces tiene exámenes bien, pero su cuerpo ha cambiado. Entonces el hecho de que se sienta bien y se vea bien va a hacer que ese paciente siga. De todas maneras, y quiero vincularlo y ya vamos terminando la conversación en estos pilares del estilo de vida, la salud, o sea, la alimentación, el movimiento, el reducir el estrés, ¿cierto? El sueño reparador. Correcto, y las relaciones sociales son todos factores del protector de la salud. Y si bien en un entorno familiar puede haber un miembro de la familia trasplantado, estos cambios de hábito impactan significativamente en todas las familias porque finalmente los caminos son distintos. Y este viaje no puede ser solo. Correcto. No puede ser solo. No puede ser que yo me alimente y al lado los hábitos, la persona que duerme al lado mío tenga unos hábitos completamente opuestos a los míos. Uh-huh. Por lo tanto, ¿cómo se construye esto en lo vincular para que lo emocional, lo psicológico y estos hábitos impacten significativamente y a la larga podamos retomar esta vida que Mira, una de las cosas que yo sugiero siempre, digamos, a la red de apoyo, porque la red de apoyo puede ser más allá, digamos, de la familia misma, es apoyar, acompañar desde el apoyo y no desde el control. Claro. ¿Ya? Porque es la restricción. No puede, no haga, no hace, estamos supervisando, se tomó, no se tomó, hizo, no hizo. Es como en el fondo vamos permitiendo la individualidad y la independencia, fomentando el autocuidado. La psicoeducación, no solamente el paciente, la persona que vive, digamos, la situación particular, la red de apoyo juega un rol fundamental porque también hay que cuidarla, es cuidar al cuidador, ¿te fijas? Y en ese sentido, en informar, ya el educar, como dice la PAME, en todas las variables que implica, es sumamente fundamental para que la nueva normalidad sea adecuada, sea significativa, que era lo que conversábamos al inicio, ¿ya? Y sea protectora, pero que permita la individualidad y permita, digamos, el desarrollarse personalmente. Claro. Es el acompañamiento no sobreprotector, sino que en el fondo, con los cuidados pertinentes, juega un rol importante, digamos, en la adherencia, pero que no sea controlador, porque eso es en el fondo impedir y va fomentando en la persona la sensación de imposibilidad, entonces genera dependencia e inseguridad. Entonces la red juega un rol importante en términos de apoyar, acompañar, ¿ya? Asistir lo que sea necesario, pero permitir a la vez también el desarrollo de la persona. De todas maneras, les quiero agradecer la conversación integrada tan importante también en algo que al menos personalmente me apasiona, que tiene que ver con todos estos pilares del estilo de vida que van a permitir que cualquier persona simplemente haciendo estos ajustes pueda vivir mejor. Y aquí con una sensibilidad especial, porque hoy día, más que nunca, tengo que ser consciente de este autocuidado para poder vivir y retomar la vida en plenitud. Así que ha sido un gusto conocerla. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, y le agradecemos, por supuesto, ¿cierto? A Susana López y Pamela Hermosilla, psicóloga y nutricionista de Asodi, porque nos han entregado su mirada, estos conceptos y esta guía tan importante para los pacientes trasplantados y todos sus familiares, la red de apoyo, esta comunidad, estos vínculos que sostienen la alimentación y la salud mental. Y de nuestra parte,
también nos despedimos de esta primera temporada y los invitamos a repasar. La virtud de los podcasts es que viven eternamente, para que ustedes puedan repasarlos una y otra vez, todos los capítulos, ¿cierto?, anteriores de las redes de Asodi. Esto fue Vidas que Continúan, un espacio que fue realizado además en colaboración con Santos, porque donar es el inicio y cuidar es el camino. Y por mi parte, muchísimas gracias. Me voy muy enriquecida de estas conversaciones.